Bueno, hoy vamos a dar la clase número 5 y la última. La verdad que para nosotros es un día histórico porque es la primera vez que hacemos un curso virtual, que tenemos la convocatoria esta. Siempre este curso se da presencial básicamente en el Congreso, y este año vamos a poder darle el curso por lo menos a 100 personas, así que estamos muy contentos, y estamos contentos con Eduardo en que sea, bueno, que le hayamos sacado rédito a la pandemia, porque esto no se podría haber hecho de otra forma. Así que estamos contentos, y como le decía, un día histórico para nosotros, y gracias, Eduardo, por adaptarse y por transformarse en un tecnológico y poder darles este curso aunque sea virtual. Así que vamos a terminar hoy sabiendo que fueron los primeros que estuvieron en un curso virtual en la SAR. Así que bueno, hoy vamos a hablar de enfermedades óseas y enfermedades del tejido conectivo, de lo radiológico. Y hay 5 personas que cumplieron con la tarea y mandaron unas placas para ver, así que son las primeras que vamos a poner y la van a describir las personas que la mandaron. Sin miedo, si se equivocan no importa, lo importante es aprender. Así que gracias, Edu. Y Roberto, ¿compartís las primeras diapos? Bueno, mientras tanto, déjame agradecer, César, primero a todos los participantes de este primer curso virtual. Realmente para mí es un honor haber podido estar con ustedes. Agradecer también a la Sociedad Argentina de Reumatología por la convocatoria, a César y Roberto por estar siempre ahí. Y realmente para mí ha sido o sigue siendo una gran experiencia esto. No sustituye esto a lo presencial, pero sí, por supuesto, es un buen método para pasar la pandemia de una manera más tranquila y seguir aprendiendo. Así que nuevamente gracias, sobre todo a todos ustedes que estuvieron en estas 5 charlas. Ahora sí podemos empezar. Bueno, la primera la mandó el doctor Reyes. ¿El doctor Reyes está por ahí? Sí, ahí lo veo. Sí, acá estoy. Bueno, ¿qué nos mandaste? Pues es una placa de pies que la verdad causa un poco de polémica, entonces por eso me pareció interesante mandarla por la clínica que tuvo el paciente, que no la voy a decir, porque al doctor Chaines no le gusta saber la clínica antes. Tal cual, tal cual. Bueno, perfecto. O sea que lo importante es la descripción. Así que sería Exacto. bueno que lo puedas describir, lo que ves, y después... Bueno, en la placa veo erosiones a nivel de la interfalángica del primer dedo de ambos pies, donde observamos, además de pinzamiento, observamos erosiones con algunos quistes igual, unas erosiones que algunas son yuxtaarticulares y otras son marginales, incluso con proliferación. Podría decir más que todo en la derecha, podría haber un poco de proliferación. Bien. También me llama la atención que en las metatarsofalángicas el espacio está un poco aumentado. No sé si es por la proyección o... Sí, está bien. Vos decís que eso es un aumento del espacio en las metatarsofalángicas, ¿sí? Sí, o puede ser que la primera esté un poco disminuida, sino que en la primera de ambas metatarsofalángicas hay pinzamiento, y en la interfalángica hay pinzamiento y hay erosiones, que son las que describí anteriormente. Y en la derecha me parece que hay algo también de proliferación. Bueno, si tuvieses que hacer un resumen de las lesiones que describiste, jerarquizándolas, o sea, está bien la descripción, ahora jerarquizalas como para llegar a un diagnóstico. Lo más jerarquizable sería la erosión con proliferación. En las interfalángicas, dijiste. En las interfalángicas, sí, de los salos, principalmente en el derecho.
pero también veo una erosión que es yuxtaarticular en la del derecho. Bueno, en la del... Sí. Entonces tenés que describir más la erosión. O sea, sabemos que es una patología articular, o sea que es una patología artrítica porque tiene erosiones, y tenés que describir más las erosiones para poder decir qué tipo de patología inflamatoria articular tenemos. ¿Cómo sería? La descripción de las erosiones. De las erosiones, que serían unas erosiones yuxtaarticulares. Bien, yuxtaarticulares es uno. ¿Qué otra característica tiene? ¿Qué otra característica de la erosión? Que tiene proliferación, que se acompaña de proliferación. Bueno, serían dos características. Me gustaría que digas una más, como para llegar más fino al diagnóstico. Si alguien lo puede ayudar a Reyes, con todo gusto, pueden participar todos. Sí, todos pueden participar, ¿eh? ¿No tiene Falta un una poco característica más. subcondral, digamos, dentro de la, como más esclerosis alrededor de la erosión, o no? Esclerosis falta. Perfecto, perfecto. Bien, entonces nos quedamos con esas características. Dijimos que es erosiones que son intra y yuxtaarticulares. Yo no puedo señalar, pero se ve claramente cómo sigue el eje longitudinal del dedo, y yuxtaarticulares y con esclerosis. O sea que todo eso nos lleva a un diagnóstico radiológico más probable. ¿Cuál sería ese para vos, Andrés Reyes? ¿Cuál De sería? gota. Gota. Segundo diagnóstico a considerar. APS. Osteoartritis. ¿Cuál, perdón? No APS, escuché. artritis psoriásica. APS. Perfecto. ¿Osteoartritis también escuché decir? Sí, ¿no podría ser o no? Con Raro. Deberían No. ser centrales. Claro. Bueno, bien, muy bien, Andrés. Gracias por este caso que es interesante y por Sí, supuesto obedece a discusión. sí, En y el principio, paciente... no digas nada de clínica, bueno. todavía no. Vamos a decir la descripción radiológica y hacia dónde apuntamos con el diagnóstico de acuerdo a la descripción. Si hicimos una descripción correcta, decimos que es una patología artrítica porque tiene erosiones yuxtaarticulares, tiene erosiones yuxtaarticulares que se acompañan de esclerosis. Todo eso es muy compatible con gota. Epá, nos fuimos a la otra, ¿eh? Ahí. Robert, pasa. Gracias. Ahí estamos. Entonces, todo eso que dijiste es muy compatible con gota. Tiene compromiso de la interfalángica de los dos dedos gordos, y eso también habíamos dicho que es una de las características o una localización de la artritis psoriática. Entonces, el diagnóstico de osteoartritis que dijeron, no, porque en realidad, primero que no es una localización para tener una osteoartritis. Segundo, que esas erosiones yuxtaarticulares absolutamente lo descartan. Entonces, no es una artritis reumatoidea tampoco porque tiene mucha esclerosis y el tipo de erosión no permite llegar a ese diagnóstico. Entonces, estamos entre gota y artritis psoriática. Y de las dos, la que más pesa, la que yo más jerarquizo, es el tipo de erosión yuxtaarticular que se extiende en longitud y la esclerosis. Vos mencionaste proliferación, es cierto, tiene un poco de proliferación, pero en este caso lo que más pesa es lo otro. Por lo tanto, para mí el primer diagnóstico, coincido con vos, en estas radiografías es de un paciente con una artritis tofacia crónica. Ahora sí, si querés decir, o si alguien quiere opinar de otra cosa, si no están de Yo tengo una acuerdo. duda. Sí. En cuanto, digamos, en la imagen, creo que sería el pie izquierdo, en la imagen que es bien, digamos, periférica, puede ser que tenga, que se ve pequeña, digamos, pero a la vez profunda, puede ser que tenga ese borde sobresaliente que es característico de la gota.
Bueno, que muy podría bien. llegar a ser Sí, característico. no llega a ser el borde colgante, como se Colgante. describe, pero está casi colgando. Pero no llega a ser exactamente ser. ese borde colgante. Pero también todo compatible con gota. Por eso son elementos que si uno pone en la balanza artritis psoriática versus gota, el platillo de gota pesa mucho más. Para mí, desde el punto de vista radiológico, el paciente tiene una gota. Y ustedes saben que la hiperuricemia se acompaña con más frecuencia de psoriasis y viceversa. Pacientes que tienen psoriasis, sobre todo aquellos que descaman mucho, suelen tener hiperuricemia. Entonces no vaya a ser cosa que este paciente tenga ambas patologías, que tenga una psoriasis cutánea, una hiperuricemia debido a ese recambio celular importante, y que bueno, en una de esas hacemos este fallo salomónico y decimos que tiene las dos, pero no, desde el punto de vista radiológico, insisto, para mí predominan los elementos para una artritis gotosa. Vamos, Andrés. Sí, Andrés. clínicamente el paciente tenía las dos cosas, tenía placas de, como dice el doctor, placas de psoriasis, bastante en cuero cabelludo y en dorso, y también tenía hiperuricemia, o sea, tenía clínica de las dos cosas. Por eso también Bien. fue como se presentó la placa, sí, Muy puede bien. la placa también en su momento. Hiciste bien, Andrés, en mandarme todo el caso previo y me dijiste todo, así quedamos bien. No, pero Andrés, ¿tenía tofo ahí? No, clínicamente no se lo evidenciaba, pero sí se ven en el tejido blando como que ya empieza Sí, por eso. como a rarefacción del partes bien. blandas. Pues muy buena la pregunta y muy buena la respuesta, porque el tofo seguro que lo tenía, porque si no, no tendría estas erosiones tan importantes. O sea, cuando uno habla de tofo, es un nódulo que clínicamente acá por ahí todavía no se expresa, pero desde el punto de vista anatomopatológico, si uno abre esa articulación, vamos a encontrar esos nódulos que tienen depósitos de cristales de urato monosódico. ¿Sí? Okay. Así que bien, perfecto. Muy bien. ¿Pasamos a la segunda, Edu? Sí, cuando ustedes digan. Pasamos a la próxima. ¿Pasá, Robert? Bien, doctora La Tatten. doctora Tatten va a hablar se va a extender en el diagnóstico y en la descripción. Sí, Adelante, Romina. Bueno, esta es una placa, digamos, robada, prestada, con el cual nos suelen hacer preguntas a nosotros y en verdad es como que tiene, como pueden ver, tiene muchos componentes y por ahí es como muy difícil categorizarla sobre qué es lo que predomina o qué es realmente. Es una placa, bueno, de ambas manos en la que podemos ver a nivel del carpo, por ejemplo, una disminución de la luz de los espacios con cierto grado de anquilosis, más en el lado izquierdo que en el derecho. Otra de las cosas que vemos a nivel de las metacarpos falángicas es un pinzamiento, que en algunos casos, como en el derecho, en el tercero se ve, digamos, ya impactado sobre la interfalángica proximal. Y también podemos ver que tiene a nivel de las interfalángicas proximales erosiones que parecen más centrales y que parecen dar esta imagen de alas de gaviotas que veíamos o que se describen en la OA erosiva, que también, digamos, se ven muy marcadas en estas placas. Bueno, con el acortamiento, digamos, inclusive de las falanges, como ven en la derecha, la cuarta y quinta. Muy bien, muy buena descripción, muy buena descripción. Hay más cosas, por supuesto, pero otra vez te voy a pedir que hagas una síntesis, que lo jerarquices, todas estas lesiones que bien describiste, para poder llegar a un diagnóstico. Porque hasta ahora tenemos mucho compromiso de carpo, mucho compromiso de metacarpo, mucho de próximas, distales prácticamente no dijiste nada, aunque tiene un poco, pero dijiste muy bien también acortamiento de los cuartos metacarpianos bilateral,
o sea, sobre todo a la mano derecha se ve ese cuarto dedo cortito, así que muy bien, erosiones centrales, otras erosiones que no son centrales, hay de todo un poco, perfecto. Todo tuyo, Romina. Sí, Perdón, bueno, si alguien no está de acuerdo con la descripción, que levante la mano y levante la voz. Adelante, Romina. bien. Bueno, un poco como decías, esto el compromiso, digamos, marcado a nivel del carpo y las metacarpofalángicas, y si bien tiene pinzamiento las interfalángicas distales, vemos que el mayor compromiso se observa en carpo interfalángicas proximales, y eso por ahí nos haría pensar en una patología tipo AR. En este caso, bueno, no sé si digo el diagnóstico, es una IJ. Está bien, ya lo dijiste, pero de todos modos está bien. Uno puede pensar, porque mencionaste también erosiones centrales a nivel de las próximas interfalángicas con alas de gaviota, que están, Sí, están bastante parecidas a alas de gaviota, una gaviota pájaro medio raro pero bueno, puede ser. De todos modos, estoy de acuerdo con que de todo lo que predomina es un compromiso de carpos, metacarpofalángidas con erosiones múltiples. Sí, sí te escucho. No, está bien. No, y digo, esas erosiones centrales a nivel de las próximas con alas de gaviota, etcétera, pierden jerarquía, porque si bien la descripción es correcta, cuando uno tiene que hacer el conjunto, la descripción, ahí es donde tenemos que jerarquizar lo que estamos viendo. Entonces yo también estoy a favor de que esto es una artritis reumatoidea y ahora es un adulto, pero de inicio juvenil porque tiene alteraciones de crecimiento. Si no, no hubiese tenido esa hipoplasia en los cuartos metacarpianos en forma bilateral, con lo cual es un trastorno de crecimiento. O sea que coincido con vos, tiene para mí una artritis reumatoidea ahora del adulto que se inició a una edad juvenil. ¿Sí? Perfecto. Y creo que ahí respondiste un poco. Ahí estoy viendo los carpos, que no los veía, perdón. Sí. Estoy viendo los carpos, ahí tiene unas erosiones importantes a nivel de la estiloides cubital, Sí. que no lo veía antes porque no estaba en foco, Sí, es verdad. pero sí, eso es Sí, no se veía. Sí. No tiene estiloides directamente. Claro, se robó la estiloide. Tiene una calcificación ahí en el triangular del carpo también, y en el cartílago ahí en la proliferación de la ¿ves el cúbito y el radio derecho? Sí, lo veo mal, no lo veo bien. Si se puede subir un poquitito más la placa, Roberto, ¿se puede? Sí. Bueno. No. No, bueno, no importa. Vas a tener que salir de la presentación, Robert, y subirla un poquito. Está bien, de todos modos no va a cambiar. Está bien. No vale la está pena. bien. Deja así. Lío. Sí, vuelve. No, es todo, parece falta de crecimiento, también puede, no sé a qué edad habrá debutado, pero por ahí se le frenó el crecimiento temprano a este chico, pues tiene cerrados los cartílagos rápido, digamos, no tiene ni epífisis ahí. Sí. Yo estoy viendo la cara de todos ustedes, no estoy viendo las... Sí, ahí, no sé. Roberto, que es Roberto, demasiado aplicado, te debe estar corrigiendo la diapo. Pero, Robert, no te hagas problemas, sigamos porque... Sí. Ahí te la subió, mira. Y ahora, pará que me apareció acá el Zoom, ¿qué es esto? Opa. Yo me fui de acá. No, nosotros te vemos, ¿eh? Sí, pero yo no veo nada. Me apareció la pantalla de Zoom. Uy, me apareció... Bueno, apretá abajo andate abajo y apretá la camarita de Zoom. Ahí estoy. No me hagan lío, ¿eh? Sí, ahí estoy viendo el carpo, sí. Dale. Bueno, sí, tiene erosiones francas. Estas erosiones, ya de paso, la radio cubital de la derecha,
se llaman erosiones por presión. Si se fijan, prácticamente el radio, la epífisis distal del radio, está horadada porque la estiloide se ha metido ahí, ¿no? Se llaman erosiones por presión porque no hay tanta sinovial ahí, pero sin embargo presiona y lo va horadando de esa manera. Son Bien. lesiones muy viejas. Sigamos, por favor. La próxima. La próxima, Robert. La Bien. doctora Diana Fernández, Sí, presente, ahí la veo. Adelante, Diana. Bueno, yo envié esta placa, por ahí es bastante típica, pero tengo un par de preguntas de unas imágenes que no logro interpretar y sobre todo encajar en todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, en general, lo que le vi patológico, empezando por el tejido blando, me parece que tiene aumento localizado el tejido blando, sobre todo en la cuarta proximal bilateral, de la mano basería izquierda, cuarta, y de la derecha tercera y cuarta proximal. En cuanto a la mineralización, me parece que está bastante alterada casi en ambas manos, pero me parece que tiene predominio yuxtaarticular, lo que se alcanza a ver. Sin embargo, está bastante alterada la mineralización en ambas manos. En cuanto a los espacios articulares, bueno, los carpos directamente se ve pérdida de la luz articular, básicamente anquilosis ósea de los carpos, y esa era una de mis preguntas en cuanto a la tercera y cuarta metacarpo falángica izquierda. Eso, no se ve la luz directamente, pero mi pregunta es, tercera y cuarta de la mano izquierda y segunda de la mano derecha, si ya esas lesiones se consideran anquilosis directamente, digamos, en lo que se ve en la placa. No estoy segura si ya las puedo determinar como una anquilosis o sigue siendo una pérdida del espacio articular. Bien. Podría estar algo luxado también, ¿no? Sí, bueno, sí. O si quieres termino la descripción y ahora vuelvo con mis preguntas. Luego, también, bueno, en cuanto a los espacios, estrechamiento regular bastante uniforme de las proximales. Eso en el espacio articular. Luego las erosiones tiene importantes en el radio. La cabeza del quinto metacarpiano izquierdo, que sería, pareciera marginal, pero me parece que es una erosión bastante extensa. Y también en la tercera y cuarta proximal del lado derecho, me parece que también tiene erosiones, fuera de todos los quistes que tiene, que le veo en todo lado, en el carpo, en la cabeza de los metacarpianos. Y obviamente pues tiene trastornos de la alineación también, tiene subluxación de la metacarpo falángica de la segunda de la mano izquierda y la primera del lado derecho. Y bueno, eso es como lo más... Perfecto. Yo, con respecto a la descripción, estoy prácticamente de acuerdo en todo, menos en que dijiste osteopenia yuxtaarticular. ¿Te escuché bien? Sí, me parece que tiene mucha pérdida de mineralización, pero claro. Desde acá me parece que tuviera más predominio yuxtaarticular, pero creo que es generalizado. Ahora sí. Tiene mineralización alterada. Cuando uno ve semejante daño osteoarticular, uno asume que estas manos no se mueven fácilmente, se mueven con dificultad, se mueven poco, porque son manos que transmiten dolor. Son manos que están activas, con muchas erosiones, etc. Entonces la osteopenia difusa, probablemente también por el uso de corticoides, que casi seguro que ha recibido, o que recibe, sumado al desuso, son dos motivos para que tenga esta osteoporosis o esta osteopenia difusa, y que eso a esta altura no es de jerarquía. ¿Por qué? Porque la osteopenia yuxtaarticular podría ser de jerarquía cuando es al inicio, cuando hay pocas lesiones, pero cuando ya hay tanto daño, entonces no. Por eso te iba a pedir que ahora hagas
esa jerarquización de todas las lesiones que describiste muy bien y decir, con la menor cantidad de palabras posibles, el resumen. O sea, por lo tanto, esta paciente tiene bla, 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 por lo que yo pienso que el diagnóstico sería tal. Eso es lo que me gustaría que digas. Para mí lo más categórico es la anquilosis de los carpos y el compromiso de las metacarpofalángicas, con erosiones, quistes, y eso me hace pensar que la paciente tiene una R de larga evolución, o por lo menos bastante refractaria a los tratamientos que recibió. Perfecto. Yo comparto, le agregaría 2 palabritas que son importantes, que son bilateral y simétrica. O sea que si estamos en presencia de una poliartritis erosiva con prácticamente anquilosis de carpos y metacarpofalángicas, que tiene subluxaciones en algunas articulaciones, en algunas metacarpofalángicas, y esto es una artritis reumatoidea de largo tiempo de evolución, muy erosiva. O sea, cuando uno no ve erosiones muy claras, porque hay anquilosis ahí en el medio, es porque ha habido grandes erosiones que llevaron a la anquilosis. Si no hubiese habido ese proceso inflamatorio tan severo, no llegaría a la anquilosis. Y también, igual que en la placa anterior, si se fijan en la radio cubital inferior de la mano derecha, también van a encontrar esas erosiones por presión, que se llaman, donde la estiloides del cúbito se mete en la epífisis distal del radio. ¿Sí? ¿Lo ven? No lo puedo señalar, pero mírenlo. Entonces, ahora sí vamos a tus dudas, Diana. ¿Cuáles eran? Bueno, 2 preguntas. Uno, Sí. Bueno, de la mano izquierda, sobre todo, el tercero y el cuarto, que, bueno, Sí. que no se ve directamente la luz articular, pero mi pregunta es si esto, digamos, ya se considera anquilosis, como en el carpo, si esto Sí. ya se describe como una anquilosis. A ver, es una duda observacional, lo estás mirando, para mí puede ser anquilosis, para vos, pero todavía se ve una pequeña línea, entonces no llega a ser una anquilosis. Pero no te cambia de ninguna manera no solo el diagnóstico, sino el pronóstico. O sea, si no es una anquilosis, va en camino de. Pero esto ya es, bueno, buscar con una lupa a ver si realmente le queda un espacio, y entonces ya no, todavía no es anquilosis, pero es prácticamente como si lo fuese. O sea que no amerita en esta placa decir la tercera está anquilosada o está por anquilosarse, no te cambia ni el diagnóstico ni el pronóstico, sabés que es algo muy, muy agresivo. Bien. ¿La otra duda? Y mi otra pregunta es del segundo dedo de la misma mano, el que está subluxado, que Claro. pareciera que la cara medial tuviera como, no sé si se llama una proliferación o no sé qué, eso me llama la atención, que como una espícula prolongada, pero no sé si es la misma subluxación o no entiendo qué es esa imagen, Claro, si es superpuesta o en la cabeza. Perfecto. Esa es una imagen donde esa epífisis distal de ese segundo metacarpiano se ve alterado porque le falta la contrapartida, o sea, le falta la epífisis proximal de la primer falange. Al no poder coaptar, el hueso crece y se acomoda como puede, pero no tiene la otra parte que le hace de sostén, de soporte. O sea que cuando hay, porque si te fijas del segundo metacarpiano del otro lado, del segundo metacarpo farángica de la mano izquierda, también vas a encontrar como una proliferación. ¿Lo ves? Sí. O sea que esas cosas, si fuesen únicas, y como ya vimos, uno podría pensar en una patología cristálica por pirofosfato de calcio, en fin. Pero esto no, esto es porque se subluxó, no es que crece el hueso, sino directamente se subluxa, el hueso crece como consecuencia de que no tiene la otra parte que lo frena. ¿Sí? Perfecto, sí, perfecto, entendido. Bueno, Gracias. pero coincido con que esto es un paciente que tiene una artritis reumatoidea erosiva, poliarticular, severa. ¿Alguna duda de los demás? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sigamos entonces, ¿sí? Otro caso habían traído más placas, ¿no? 5 había. Pucha. Esta es la última. Esto ya viene Otra, que Alberto ya te puso
Sí, sí. Hasta la flecha donde tiene lesiones, mira. Yo Esto lo no que sé puse si- por la Solamente, flecha Berto, ¿dónde estás? ¿Quién lo que manda esto? sean ¿Vialidad lo Victoria. manda? No, perdón. Yo me Por- pareció como más fácil para como no sabía si iba a poder señalarlo o no, Bueno, para yo Bueno, ya entender la que tenés señalada. Muy bien. mil disculpas. describila, Bueno, describila, es por una favor. radiografía de frente de ambas manos. Yo lo que fui marcando fueron como las lesiones más características. Esta paciente yo no la evalué, claramente es una radiografía robada, pero sí me parece Robada, no digas robada que por ahí nos están escuchando. no, Robada bueno, no, fue una prestada, pedida prestada. Tomada prestada. Ahora sí, sí, yo siempre tomo prestada de otro, prestado, nunca robo, sí. está bien, prestada de otro profesional, y lo que podemos ver ya desde el inicio de los carpos, lo de la apófisis estiloides, que acá pareciera como reabsorción ósea, o tal vez una secuela de alguna cirugía, que podría haber sido esto por una subluxación o el signo de la tecla, gran compromiso de ambos carpos con anquilosis de gran parte de ellos. Después en lo que es las metacarpos falángicas, también parece como hay una gran resorción ósea, y con eso lleva también una subluxación de casi bueno, de todas, lo que lleva más a una desviación cubital. Después lo que vi, que digamos, yo pensando en cómo llegó toda esta resorción ósea, en lo que marqué en la flecha de la mano derecha, la superior, ahí se ve como que inicia con erosiones centrales y que va afinando la falange, para mí pareciera, y con eso lleva toda esa resorción ósea. También pareciera que hay otros lugares en donde hay directamente anquilosis, o no se ve la línea articular de las interfalángicas proximales, y también un gran compromiso en todo lo que es el pulgar de ambos lados, con lo que pareciera más del lado derecho, digamos, un dedo pulgar en Z, y lo que también marqué del otro lado es cómo se ve lo que es digamos que lo que es la risartrosis, o del lado izquierdo se ve bien, pero del otro lado, por el tanto compromiso del carpo, no sé si eso es asociado a como una artrosis secundaria por todo el compromiso que tiene. Y después, bueno, también lo que marqué es en las interfalángicas distales de la mano izquierda, también como erosiones y afinamiento de toda la falange, ¿no? Si yo tuviera que decir, creo que impresiona un compromiso poliarticular. Sin diagnóstico, sin diagnóstico. ¿Sí? Poliarticular, de carpos, muy erosiva, con muchas, digamos, erosiones, y con grandes subluxaciones, que eso puede llevar a mucha discapacidad, y que es de larga evolución. Muy bien, de acuerdo. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo, perfecto. O sea que si yo tuviese que resumir esta placa, sí, diría, como bien dijiste también, una poliartritis bilateral, bastante simétrico, que hay cosas que van superando a las erosiones, porque si yo digo erosiva, no estoy jerarquizando lo que es una erosión, esto es la suma de erosiones. Por eso es que estamos viendo, por ejemplo, en la interfalángica del pulgar derecho, ese pseudoensanchamiento. Y ese pseudoensanchamiento se produjo por reabsorción de la epífisis distal de esa primera falange. Eso es como consecuencia entonces de la suma de erosiones. Cuando uno habla de reabsorción es porque hay muchas erosiones, no es una sola. Por lo tanto ya estoy jerarquizando y estoy pronosticando esto. Lo mismo ocurre a nivel de las distales, donde bien dijiste todos esos afinamientos de la epífisis distal de la segunda falange en varios dedos. Eso también, ese afinamiento habla de que ha habido muchas erosiones juntas, sumadas, y da esa reabsorción. Por lo tanto, tenemos también anquilosis de carpo, que no sé si lo mencionaste, pero bueno, yo asumo que lo de la estiloides del cubital, o sea, el extremo distal del cúbito de la mano derecha, pudo haber sido quirúrgico, pero también, viendo el resto de los dedos,
yo no sé si esto no fue la evolución natural de esta artritis tan agresiva. Porque si no, el cirujano que operó esa estiloides del cúbito también se dedicó a operar los metacarpianos, que los afinó también. Yo veo muy parecido a ese extremo distal del cúbito con las falanges, con los metacarpianos, ¿sí? Sobre todo la mano derecha estoy viendo. Sí. Así que bueno, ustedes tienen un diagnóstico con esto, sacando a la doctora Chiaberto, que ya la conoce, el resto ya saben de qué se trata, qué pensarían con esta placa. Recuerden que dijimos que este tipo de afinamiento, de penciling cap, que son muchas imágenes muy compatibles, ese compromiso de la interfalángica, con ese pseudoensanchamiento, eso no me hace pensar tanto en una artritis reumatoidea, sino más a favor de una artritis psoriática. Yo me estoy adelantando al diagnóstico, pero creo que esto es una placa que si alguien dice, pero puede ser una artritis reumatoidea, sí, por supuesto. Cuando está tan evolucionado, cuando tiene tanto compromiso, puede haber un final común, tanto de una artritis reumatoidea como de una artritis psoriática. Y puede llegar a ser indistinguible. Lo que no tengo ninguna duda es que esto no es una gota, no es una artritis cristálica, no es una artritis, bueno, de otro tipo. Así que el diagnóstico diferencial entre artritis reumatoidea y artritis psoriática, para mí, en este caso, el platillo se inclina mucho más a favor de la artritis psoriática que de la artritis reumatoidea. Esta podría... Sí. Esta está como evolucionando a una variante mutilante. Y podría sí, llegar allá, con el compromiso que tiene. Yo acá ponen, también pienso en una psoriática, pero el compromiso de Carpo siempre hace pensar en AR. Yo no estoy tan de acuerdo. El compromiso de Carpos es cierto que es más en AR que en artritis psoriática, pero en una artritis tan agresiva como esta, puede tener compromiso de todo. O sea, que no descarta que sea el compromiso de Carpos una artritis psoriática. Por eso es que uno tiene que sumar todos los elementos a favor y en contra de cada uno. Y para mí suma más las cosas a favor de psoriasis que de artritis reumatoidea. Ustedes miren solamente las epífisis distales de los metacarpianos y se van a dar cuenta que ese afinamiento no es de un paciente con artritis reumatoidea. Y bueno, y tiene varias imágenes que si no son el penciling cap como para publicarlo en un libro, se asemeja bastante. Así que yo... Más sobre la mano izquierda, ¿no? Sería como la quinta metacarpofalángica, que ahí parece como más penciling cap, ahí, ¿o no? ¿O es por la yo veo la segunda, la tercera distal interfalángica, ese afinamiento que no le falta el cap. El cap es algo que es como una copa y esto es más plano, pero eso no quiere decir que el paciente no sepa dibujar. O sea, yo le adjudico que esto para mí es muy semejante a un pencil in, no sé si llamarlo cap, pero bueno, pencil in. Vamos a dejarlo ahí. Okay. Bueno, todo tuyo ahora sí, describinos el cuadro clínico, Chiaberto. No, es una artritis de larga evolución, con múltiples tratamientos y que fue siempre muy erosiva. ¿Y de qué tipo? Reumatoidea. Es una reumatoidea. Reumatoidea. ¿Y estás segura que no tiene ninguna placa psoriática? Y es, no te lo podría confirmar, no. Bueno, no, ¿y es cero positiva, títulos altos? ¿Títulos altos? A títulos altos, sí. Bueno, desde el punto de vista radiológico, yo sigo pensando, y lo diría 10 veces más, que esto más me impresiona para una artritis psoriática, pero bueno, la clínica es soberana y no voy a discutir. Pero vuelvo a repetir, final común de artritis reumatoidea y psoriasis de mucho tiempo de evolución y muy severas, a veces es indistinguible, pero acá hay elementos que me inclinaban más para pensar en una psoriática.
Pero muy bien. ¿Qué edad tiene el paciente? No lo recuerdo ahora. Pues también, bueno. Bueno. Muy bien. Estos han sido los 5 que han cumplido con la tarea, así que se van a salvar del examen ahora. Y bueno, Edu, vamos a empezar con tu charla, si querés. Bueno, cómo no. Me pareció muy interesante todos los casos que trajeron, así que realmente los felicito porque son por demás Lo vamos a dejar en el banco de imágenes del azar. Sí, sí. Así que bueno, vamos a seguir entonces con esta última charla de radiología virtual y hoy vamos a ver enfermedades óseas y del tejido conectivo. En esta charla, más que nada, yo les voy a mostrar casos que quizás no sean tan frecuentes en la práctica de consultorio diario de un reumatólogo, pero que de ninguna manera tampoco es infrecuente. Por lo tanto, quiero que tengan presente esto, porque más de una vez se van a ver con lesiones que no son las artritis que estamos acostumbrados a ver en el, no sé, el 95% de nuestros pacientes, sino cosas distintas. Entonces, cuando uno se encuentra con lesiones óseas líticas, debemos diferenciar básicamente 4 patologías: enfermedad de Paget, mieloma, tumores primarios y metástasis óseas. Por supuesto que lesiones óseas líticas también podía dar un cuadro infeccioso, también habíamos dicho la artritis gotosa que podía dar imágenes líticas, pero básicamente las lesiones óseas, no articulares, óseas líticas, pensar en estas 4 patologías. Y la enfermedad de Paget lo pongo porque yo diría que en la vida de un médico reumatólogo medio, por lo menos 10 pacientes por año van a ver con enfermedad de Paget. Algunos sintomáticos y otros asintomáticos. Y como ustedes saben, la enfermedad de Paget es una enfermedad ósea, es una osteitis deformante de etiología desconocida y puede comprometer uno o varios huesos, o sea, ser mono o poliostótico. Y puede afectar hasta el 3% de la población mayor de 40 años, y a medida que aumenta la edad, hay series que lo pueden llevar hasta 5% de pacientes con enfermedad pagética. Es un trastorno de remodelación del hueso que comienza con resorción excesiva del mismo, y a eso lo sigue también una formación ósea excesiva. Y de ahí las características que vamos a ver ahora estos ejemplos. Entonces decíamos que comienza con una resorción excesiva. Esto que ustedes ven, más radiodenso, es el hueso normal, y esto, que parece una burbuja de aire, en realidad todo esto es la imagen de la osteopenia, osteoporosis, a esto se lo llama osteoporosis circunscripta, que son estadios iniciales, habitualmente en este punto son asintomáticos y que no es tan fácil de ver. Uno está acostumbrado a ver ya el pagético que tiene más evolución. Estos son asintomáticos, por lo tanto, por algún motivo se le hizo esta radiografía, por ahí por cefaleas o por un traumatismo, y aparecieron estas imágenes. Esto es lo mismo, esto es lo único que queda de hueso normal, ¿lo ven bien? Todo esto es hueso normal, y el resto es toda la parte pagética, la parte, estamos viendo toda la parte destructiva, y todavía no hay reparación. En cambio acá ya sí vemos la imagen más típica del Paget, que es esa imagen algodonosa, salpicada, imágenes radiodensas que hablan ya de la reparación. Recuerdan siempre que habíamos visto que hueso más hueso da imágenes radiodensas, imágenes de esclerosis, y acá también vemos el otro elemento que es fundamental, que es el aumento del tamaño del hueso. O sea que alteraciones en la estructura ósea con aumento del tamaño del hueso, eso es igual a Paget, salvo contadísimas excepciones. Pero ustedes recuerden esto, y después les vamos a agregar el tercer elemento cuando veamos huesos largos. En este caso vamos a pasar más rápido, porque son imágenes que ustedes la tienen que tener presente. Fíjense, esta vértebra que no tiene nada que ver con esta. ¿Qué tiene? Tiene una alteración en la estructura ósea, donde combina imágenes
de radiolúcidas con imágenes más radiodensas y el aumento del tamaño del hueso. Comparen esta vértebra y el diámetro anteroposterior, esta es superior. O sea que este paciente justamente no tenía la menor idea que tenía un Payet, se sacó la radiografía por otro motivo, por una artrosis, y resulta que tenía un Payet. Aproximadamente un 20% de los pacientes con Payet son asintomáticos. Y el otro 80% que tiene síntomas, tienen síntomas de dolor, bueno, notan el agrandamiento típico de los huesos, pero fundamentalmente puede dar dolor. Este es un frente, lo mismo, esta vértebra, la tercera lumbar, fíjense ustedes cómo se diferencia de la inmediata superior y de la inmediata inferior. Vértebra payética. Estos dos ejemplos últimos son de pacientes asintomáticos, que yo los vi y apareció esto y el paciente no tenía la menor idea. Bien, otra vértebra payética, la columna cervical, otra vez, alteración en la estructura ósea y aumento del tamaño. Comparen esta vértebra con esta, y esta tiene un aumento del tamaño considerable. Muy bien, el hueso payético es un hueso que tiende a la fractura, es un hueso rígido, es un hueso por lo tanto que se fractura más fácilmente. Entonces estamos viendo, por un lado, este aumento del tamaño, o sea, alteración en la estructura ósea, el aumento de tamaño, sobre todo en esta rama ilioisquiática y en esta rama iliopúbica. ¿Okay? Comparen con la contralateral normal, comparen lo que es el aumento de tamaño franco. Ese aumento de tamaño, recuerden, es propio del Payet, y eso es lo que va a diferenciar de las otras lesiones óseas. En este caso estamos viendo una fractura, fractura acá en esta rama, es una fractura completa, y esto es también, como les decía, por la fragilidad que tiene este hueso payético. Bien. Yo había salpicado acá, en el medio de toda la charla, algunas imágenes de placas que ya habíamos visto. O sea que, yo no sé, por lo menos me gustaría que ustedes, porque tengo varias, puse 6, 7, 8 plaquitas, para que ustedes repasen. Y entonces, en este caso, ¿qué están viendo? Alguien que diga, sí, ya las vimos estas placas. ¿Qué les parece? Abran micrófonos, no tengan miedo. Jonathan, ¿podés decir a Jonathan Rebac? Sí, Hola, ¿cómo le va? A ver. Bien, decir lo que tengas que decir. Tiene de segundo y tercer dedo de mano derecha y tercer dedo de mano izquierda, prolongaciones óseas hacia cubital de la primera falange de los dedos, eso. Y en el segundo dedo de la mano derecha una pequeña calcificación paraarticular hacia el borde cubital. La mano, ¿de este lado te dijiste o del otro? De ese lado al lado cubital de la metacarpofalángica. Bien. Muy bien, muy bien. Recuerden, lo primero que hay que hacer es ver la placa y describir lo que están viendo. Una vez que tienen bien visto y bien descrita la lesión, después es mucho más fácil hacer el diagnóstico. Y lo que dijiste, Jonathan, es, no sé, no tengo todas las pantallas, así que, pero lo que dijiste es correcto. Cuando uno ve un aumento de tamaño, o sea, esta proliferación ósea, proliferación, no es que aumentó el tamaño del hueso, sino que prolifera el hueso, y eso da esa imagen, en segunda y tercer metacarpofalángicas, esos son los ganchos, eso es típico de, ¿se acuerdan que lo vimos? El diagnóstico. CPPD. Muy bien, perfecto. O sea que cuando uno ve esas imágenes de proliferación con pinzamiento a nivel de segunda y tercer metacarpofalángicas, pensar en una artritis cristálica en primer lugar, o bien podría ser una osteoartritis secundaria a una hemocromatosis. Son las dos patologías capaces de alterar a nivel de segunda y tercer metacarpofalángica. Muy bien, Jonathan, seguimos. Y volvemos otra vez al Payet. Entonces, estamos viendo imágenes sumamente groseras, miren lo que es esta deformidad,
El Payet en este caso, miren, la hemipelvis derecha normal y toda la hemipelvis izquierda con esta gran alteración en la estructura ósea y nuevamente el aumento de tamaño de las ramas iliopúbica, ilioisquiática, ilioisquiopúbica y de esta rama también iliopúbica. Todo esto es muy compatible con un Payet de mucho tiempo de evolución. Para que se haya deformado tanto, evidentemente tiene que haber pasado mucho tiempo. Este es un paciente muy interesante que vi hace unos años. Fíjense ustedes que hasta el tercio medio del fémur todo normal, y acá es donde, y ahí es donde se altera completamente. Este tercio inferior del fémur, con estas alteraciones en la estructura ósea, con un aumento franco del tamaño del hueso, también es un Payet. Pero a diferencia de los otros que tenían poco o nada de síntomas, este paciente refirió un intenso dolor localizado a nivel de un cóndilo, y ahí es donde uno debe sospechar la degeneración sarcomatosa de este paciente con Payet. Y esta degeneración sarcomatosa, que se da más o menos en el 1% de los pacientes, se detecta clínicamente por un intenso dolor bien localizado y porque la eritrosedimentación sube la FAL, sube mucho, y entonces eso amerita una biopsia para ver justamente si tiene o no una degeneración sarcomatosa, que era lo que tenía este paciente. Bien, esto es la triada clásica de la enfermedad de Payet. La triada clásica eran las dos cosas que mencionamos, una alteración en la estructura ósea, la segunda era el aumento del tamaño, y la tercera es la deformidad. En este caso, esto es la famosa tibia en sable. Fíjense ustedes la alteración en la alineación. Ese es el elemento tercero que faltaba. Alteración en la estructura ósea, aumento del tamaño y alteración en la alineación. En este caso, tibia en sable típica de Payet. Pasamos a otro tipo de patología tumoral. Y en este caso, es decir, el Payet no se considera un tumor, es de etiología desconocida, pero yo lo meto para que sepan que hay que diferenciar muchas cosas óseas. Fíjense que ya no estamos hablando de problemas articulares, sino que estamos hablando del hueso. Por eso es que la patología que nosotros reumatólogos vemos es la patología osteoarticular. Por supuesto que es mucho más frecuente lo articular que lo óseo, pero lo óseo hay que tener presente. En este caso estamos viendo un tumor bastante frecuente, fíjense la imagen lítica con una cortical indemne. Cuando la cortical está indemne, el paciente es asintomático. Esto es un encondroma, es un tumor benigno, es una metaplasia de los condrocitos. Vemos otro encondroma. Fíjense, afina la cortical, pero no la rompe. Miren qué finita que es la cortical acá. Este es otro ejemplo de un encondroma donde es un tumor expansivo, pero la cortical llega a resistir y por eso no se rompe. En este caso, a esta paciente que estaba ya con síntomas porque le comprimía, porque no tenía una buena flexión, un puño fuerte, hubo que hacerle un injerto óseo, que me parece lo más apropiado porque estaba a punto de romperse. Esa cortical era tan finita que si soplaba fuerte, eso se rompía. Entonces, antes de llegar a una urgencia, se le programó un injerto óseo, por supuesto con muy buena evolución. Es excepcional la degeneración sarcomatosa de un encondroma, pero totalmente excepcional. Otro tipo de tumor son estos. Si ustedes se fijan, acá vemos estas cosas como numulares en forma de moneda, son depósitos cálcicos, algunos osificados. Esto es una condromatosis sinovial en el hombro y más frecuentemente es en las rodillas. Esto también es un tumor benigno, absolutamente benigno, pero a veces, como ocurrió con este paciente, era una médica que estaba rotando por el instituto y trajo la placa sin decir de quién era, y resulta que era de ella,
y esto era significativo porque le dificultaba la extensión de la rodilla, y cuando dificulta la extensión de la rodilla se empiezan a cortar los tendones, entonces ahí sí se tiene que indicar una cirugía, se le hizo una sinovectomía, y la paciente volvió a su normalidad. Pero recuerden que condromatosis sinovial es benigno. Esto es mucho más grosero que lo anterior. Fíjense acá estas imágenes tan groseras, pero sigue siendo un tumor benigno a pesar de lo grosero de la placa. Yo estoy yendo un poquito rápido, y ustedes si quieren anoten preguntas, porque la verdad que son muchas placas que les traje para que vean, y bueno, pero me interesaba, porque en esta última charla no me podía quedar con cosas adentro, y hay placas que son de museo como es esta, que si se fijan, creo que sería muy raro que en toda una carrera médica lleguen a ver algo parecido. Fíjense, esto es un tumor expansivo también, miren lo que llega, fíjense que la cortical se mantiene. Todo esto es el tumor, con estas imágenes radiodensas en su interior. Todo esto es un condroma, es un tumor benigno a pesar de ser tan expansivo. A esta mujer de 52 años de edad no tenía muchos síntomas, y me vino a ver, después de haber visto a varios traumatólogos, que lo que le habían ofrecido era una cirugía, y ella se negaba, pero bueno, me vino a ver con la idea de que yo le podía ofrecer algo mágico para la reducción de esa cosa, y obviamente que no. Entonces, a cambio de la consulta, yo le pedí la radiografía porque traía varias. No se la robé, sino se la pedí prestada, y en cualquier momento ustedes van a ser testigos y se la voy a devolver. Sigamos. No me creen, ¿no? No me creyeron. Pero bueno, es la única manera de juntar material para poder después mostrar acá, si no, no lo tenemos. Esta es una placa que, digan ustedes, ya la vimos, una placa que ya la vimos anteriormente. ¿Qué les parece? Micrófonos abiertos. Esquinas brillantes y pérdida de la curvatura. Perfecto. ¿Algo más? A ver, Marlene, Cuadratura de las vértebras. Ana Mejía. A ver, no escuché. Cuadratura, digamos, de las vértebras. Perfecto. Bueno, escuché esquinas brillantes, como puede ser esta, con este aumento de la densidad, cuadratura de los cuerpos vertebrales, o sea, pérdida de la concavidad anterior, y acá se ve una imagen muy, muy tenue de un cinesmofito que se está formando, que si bien no nace exactamente de acá, del ángulo, pero están haciendo ahí, y esta es la zona de la epifisitis anterior. O sea que todo esto es compatible con diagnóstico. Espondilitis anquilosante. Espondilitis. Muy bien, aprobado el examen. Sigamos. A ver, esto es una placa que, bueno, ya vamos a ver algunos de estos ejemplos, pero me interesa sobre todo recalcar este concepto. Si ustedes ven estas imágenes con alteraciones óseas tan francas, imágenes líticas, prácticamente clavícula, acromion, el húmero, si ven esto, pero con cortical indemne, estamos hablando de patología tumoral benigna. Si vemos esto con soplado acá, la cortical, como lo vemos acá o acá, estamos hablando de una patología tumoral maligna, y estos son metástasis óseas. Recuerden eso. Cortical indemne, patología benigna, aunque sea expansivo, como vimos antes, ese condroma gigante. En cambio, cuando rompe la cortical, patología maligna. Otro ejemplo de patología maligna, fíjense cómo la imagen lítica prácticamente abarca la tres cuartas partes de esta vértebra. Se ha borrado, esa vértebra prácticamente no existe, lo mismo que acá. Estas son imágenes líticas, no vemos ningún aumento del tamaño del hueso, por lo tanto, esto son todas metástasis óseas. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra, pero todo esto son metástasis óseas. Recuerden eso, y recuerden que si no hay aumento del tamaño del hueso, no es Payet.
Esta es otra placa que la vimos, creo que la vimos la última vez también, por segunda vez, donde habíamos discutido si esto es un ala de gaviota o si esto es una artropatía psoriática. Entonces, el diagnóstico diferencial entre OA erosiva y artropatía psoriática siempre se impone. Si vemos solamente esto, podríamos pensar en una artropatía psoriática, pero vemos el resto y vemos que es más compatible con una OA erosiva, con proliferación también a nivel de las interfalángicas. Voy a tomar un poquito de vino blanco. Champagne tendrías que tener hoy. Eso al finalizar, no me gusta mezclar alcohol con la charla. Está bien, está bien. Esto es un vino blanco muy suave. Bueno, volviendo entonces, OA erosiva y no artropatía psoriática. Nuevamente volvemos a los tumores, fíjense cómo esta vértebra colapsó. De ninguna manera ese colapso puede ser algo traumático, porque alguien en algún momento, cuando yo puse esta placa, dijo, esto es un traumatismo, un cizallamiento, una frenada brusca. No, de ninguna manera un cizallamiento va a dar una vértebra de este tipo. Esto es una metástasis óseas a nivel cervical que no es tan frecuente como a nivel dorsolumbar. Y esto es otro claro ejemplo que fue tomado como un aplastamiento por osteoporosis, por un traumatismo, habían dicho en un Ateneo. Pero fíjense ustedes la diferencia. ¿Se acuerdan que la vértebra osteoporótica es una vértebra bicóncava? Es una vértebra, yo diría, de pescado, ¿no? Así se la describe. Pero esto es distinto, esto es una vértebra que tiene una cosa triangular y ahí se pierde, ahí es una imagen lítica por delante y esto tiene una gran destrucción. Esto también es una vértebra metastásica. Por favor, diferenciar bien lo que es vértebra metastásica de aplastamiento por osteoporosis. Esta imagen triangular y no bicóncava es bien de algo tumoral. Y esta es otra imagen. Perdón, sí. Edu. ¿La triangular o el acuñamiento de la osteoporosis? ¿Qué decís? ¿Que es bien triangular? Claro, el acuñamiento de la vértebra osteoporótica se produce en todo, o sea, ustedes lo llegan a ver hasta acá, hasta lo que es la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Si se fijan, acá toda esta imagen lítica, todo esto que le falta, esto es que se lo comió el tumor, no es que es la vértebra que se aplastó por osteoporosis. ¿Entienden la diferencia? Es muy revelador esta parte anterior que le falta, esa imagen lítica. Y esto es una placa que, si uno lo mira sin haber comenzado la charla, uno podría decir, imágenes también radiodensas que combinan con imágenes radiolúcidas, o sea, alteraciones francas en la estructura ósea, pero acá si se fijan no hay ningún tipo de aumento del tamaño del hueso. Entonces, la diferencia entre esta placa y la que vimos antes, por ejemplo, del cráneo, sería la estructura ósea semejante, la otra tenía el aumento del tamaño, que era Payet, y esto es una metástasis ósea de un carcinoma de próstata. Recuerden que los que más metástasis óseas dan son los carcinomas de mama y los carcinomas de próstata. Y se ven sobre todo en pelvis y en columna lumbar, ¿sí? Esta es otra fractura patológica, fíjense la decapitación, la cabeza del fémur que queda colgando, en otro paciente que tenía metástasis óseas de un carcinoma de mama. ¿Hasta acá todo bien? Yo sé que ahora estoy yendo un poquitito más rápido, pero no quería dejar de mostrar todas estas imágenes y nos quedan todavía varios temas para tocar, pero yo iría, si no, al ritmo que ustedes quieran. ¿Todo bien? ¿Preguntaba? ¿Alguna duda? No, ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? No. Seguimos. No en el chat. Bueno. Entonces vamos a ver mieloma, que dijimos que era otra de las cosas que había que diferenciar cuando había lesiones líticas óseas.
Y como ustedes bien saben, el mieloma es un tumor óseo maligno formado por células plasmáticas neoplásicas y aparece en huesos ricos en médula ósea, columna, cráneo y pelvis. O sea que estos son sitios también de metástasis óseas y son sitios también de Payet. Por eso les decía al principio que tenemos que diferenciar el mieloma de estas otras patologías. Yo tengo este solo ejemplo. Esto, fíjense que acá tenemos una sola imagen lítica, bien redondeada, que no tiene nada que ver con esas lagunas vasculares, porque muchas veces aparecen en el cráneo, en la calota, aparecen como algunas cositas redonditas, que son lagunas vasculares. Esto es una imagen lítica en el hueso frontal, es típica de una lesión por mieloma, y el mieloma puede tener lesiones múltiples. En este caso, bueno, también tenían pelvis y también tenían columna lumbar, pero solo pude tener esta placa de este paciente. Así que recuerden mieloma también como diagnóstico diferencial. A ver, digan ustedes qué es esto, qué les parece. A ver, hablen los que no han hablado, por favor. Ahí está, sí, yo no los veo a todos, yo veo siempre a Yo los los 3 veo o a 4. todos, pero si Bueno, no, les vos, por tengo que favor. empezar a preguntar. Sí, por Y favor. por ejemplo, vamos ahí con Mariana Pera. Entonces, Mariana Pera. Ahí estoy. Bueno, describí la placa. Bueno, se ve proliferación anterior, bueno, a nivel cervical, una radiografía columna cervical, y Los espacios, ¿qué te parece? los espacios impresionan disminuidos. ¿Y qué más? O sea, vos dijiste proliferación ósea por delante y dijiste también espacios disminuidos. Todo eso es la descripción de quién, de qué, a qué Bueno, patología se... ¿Cómo? Sí. No, nada. A ver. Si el perro quiere opinar, que opine, ¿eh? Ay, sí, perdón, es que no lo puedo hacer callar, me estoy nerviosa, a veces estaba desconectada. No, bueno, quédate tranquila. Acá Ana Mejía complementa a Mariana y dice espacios, disminución de espacio y rectificación de columna. Bueno. Pueden abrir cualquiera y ayudarla a Mariana y complementar, ¿eh? Espacio de impresión han conservado, dice Marlene. Bueno, tenemos una disyuntiva. ¿No impresiona como que la proliferación ósea anterior no está sobre el cuerpo? Se ve como, se ve espacios, digamos, como que estuviera despegado, como que no, digamos, impresiona más por un dish, y para mí los espacios... Sin diagnóstico. Descripción de placa. Y que los espacios para mí están conservados. Bien. ¿Alguien más apoya esta postura de María Victoria? Sí, estoy de acuerdo con Vicky también. Bueno. Yo también pienso que los espacios están conservados. Y bien. Se ve como que está en la parte anterior como sobrepuesto. Muy bien. Bueno, Mariana, muy bien. ¿Quieres hacer alguna... Mariana o Constanza, ¿quieren hacer alguna? Estoy de acuerdo con Victoria, dice Constanza. Bien. Bien. ¿Alguien más quiere opinar? No. Perfecto. Entonces, volvemos a lo descriptivo. Si uno tiene en mente lo que son los espacios normales, entonces vamos a ver que esto no veo por qué están disminuidos. O sea, yo los veo completamente normales, veo un espacio, pero requete contra normal. Veo muy buen espacio. Y por otro lado, lo que dijeron, proliferación,
hay que diferenciar lo que es proliferación de lo que es una estructura ósea que se adosa al hueso. Entonces habíamos dicho en charlas anteriores que si uno ve una imagen radiolúcida como la que se estoy mostrando acá, quiere decir que acá tenemos el cuerpo vertebral, o sea, la cara anterior, tenemos el cuerpo vertebral, la imagen radiolúcida y toda estructura ósea corre por delante. Esto es la calcificación y posterior osificación del ligamento vertebral común anterolateral propia del DISH, que como habíamos dicho también tenía como otra característica que los espacios eran normales. O sea, alguien dijo rectificación. Es probable que tenga un poco de rectificación, pero en este caso la rectificación no me va a ayudar a hacer un diagnóstico. Sí me va a ayudar a hacer el diagnóstico si yo puedo describir bien todo esto. Si esto está saliendo del cuerpo vertebral o si esto está adosado al cuerpo vertebral. Entonces esto es una hiperostosis idiopática. ¿Se acuerdan? El DISH es eso, ¿no? Difusa, idiopática, hiperostosis esquelética. Esto no es un sindesmofito de una espondiloartritis, ni es de una espondiloartritis, ni es una enfermedad degenerativa común. Esto tiene la particularidad de esta calcificación y posterior osificación del ligamento. Bien. Pasamos a ver patologías de tejido conectivo, y la radiología en estos casos no es de un gran aporte, pero sí, por supuesto, nos va a permitir, en ciertos casos, hacer algún diagnóstico más preciso y algún pronóstico de esto que estamos viendo. Acá estamos viendo esta radiografía de ambas manos, y ven ustedes fíjense, esto que es una reabsorción, no solo de partes blandas, sino también de partes óseas. Esto es una acroosteólisis en un paciente que tenía solamente un Raynaud. Nunca tuvo ninguna otra cosa, un Raynaud primario importante, pero que llegó a esta reabsorción con esta acroosteólisis. En cambio, este paciente, que ya tiene una reabsorción sumamente grave, muy severa, fíjense que queda prácticamente la tercera parte de la falange distal de estos dedos, acá tiene compromiso muy severo, y tiene también calcificaciones en el pulpejo, en este caso del dedo mayor, del dedo gordo. Esto es un paciente que tenía un CREST. Recuerden que el CREST es una forma limitada de esclerodermia, justamente la C de esta sigla CREST se refiere a la calcinosis, y tenía la calcinosis, tenía el Raynaud, tenía todo el CREST completo. Tenía el esófago, tenía la esclerodactilia y tenía las telangiectasias, o sea que cumplía con todo para tener el CREST. Otro paciente también con CREST, con estas calcificaciones, y esta acroosteólisis y estas calcificaciones, que son muy, muy francas. Estamos viendo entonces también que el pie se puede comprometer y puede tener acroosteólisis. Fíjense el dedo gordo cómo se ha reabsorbido, y si bien no es tan frecuente la acroosteólisis de los pies, suele encontrarse, por lo tanto también lo deben buscar ahí. Y esto es lo mismo, ¿no es cierto? Tiene una acroosteólisis, tiene una disminución de la parte distal, compárenla con la contralateral. ¿Están de acuerdo? Yo les voy a volver a poner esto, y ahora les pongo esto. Y quiero que ustedes me digan si yo me equivoqué o no, si son las dos cosas iguales, o si hay algo que les amerita algún comentario. O sea, vuelvo a poner esto que yo lo describí, ¿sí? Describí esto como una acroosteólisis. Estamos de acuerdo, ¿no? Acá el penacho no está, se reabsorbió. Muy bien. Y ahora vean esto. Describan esto y díganme si es lo mismo que el anterior. A ver, José Simón Alcides. Cualquiera, el que quiera. La interfalángica del primer dedo tiene el espacio disminuido, en la otra estaba conservado y además no le veo resorción. Bien, Mariana, o sea que lo que perjudicaba era el perro entonces, ahora entendí. Sí, perdón, es que estaba en escándalo acá afuera haciendo callar. Ahora sí, perfecto. Se fue Muy bien, el perro, Mariana.
Se fue el perro y apareció Mariana con todo. Perfecto lo que dijiste. Esto, vamos a volver al anterior, el espacio acá es normal. O sea que esto no parece ser una patología articular. Parece ser una patología con esa acrostiólisis propia, puede ser de una esclerodermia, vamos a decir. Pero acá aparece el espacio articular de la interfalángica muy comprometido, comparamos con la contralateral, con una erosión y con, sí, cierta reabsorción distal. Este es un paciente que tiene una artritis psoriátrica, que se acuerdan que también habíamos dicho que había una forma de acrostiólisis con afinamiento de la falange distal del dedo gordo. Muy bien, Mariana, completamente resarcida de lo anterior. Fuera ahora perro. ya estoy a full. Seguimos. Bueno, esta también, digan ustedes, que ya la vimos. A ver, vamos a elegir a alguien del... Sí, elegí vos esa que yo no tengo las portadas. Sí. Mercedes Croce. Mercedes. No está. No está, che. Catherine Vargas. Hola. Bueno. ¿Me escuchan? Hola, Catherine. Sí. ¿Podés describir la placa? Sí, a ver, veo una disminución ahí del espacio vertebral, ¿sí? ¿A qué nivel? Y, a ver, sería, a ver. Vamos a considerar que la última, la que se ve acá, es la quinta. Vamos a suponer que la quinta, pues no vemos más abajo. Quinta, cuarta, tercera, ¿dónde estaría? ¿En cuál? Sí, ahí, tercera, entre la tercera y la segunda. O sea que este sería el espacio Sí, disminuido. Ajá, bien. sí. ¿Qué más ves ahí? ¿Qué más ves ahí en esa? A ver, Ahí. veo, también, arriba también, sería la primera, segunda, también, más arribita. Okay. Sí. Esto. Ahí Constanza te ayuda en el... Constanza te quiere ayudar en el chat. A ver, Constanza, ayudarle un poquito. Hola, sí. Ahí en donde, bueno, Catherine dice que hay una disminución del espacio, me da la sensación que hay una proliferación, no sé si podría decir que es un osteofito, no sé si lo estoy viendo bien. A ver. Pero hay algo que es más relevante que eso, me parece. ¿Dónde estaría el osteofito? Acá Jonathan te quiere ayudar Sí, también. Sí, en realidad es más un sindesmofito, es verdad. Ustedes están Úrsula, Vanessa. Ay. Espere. Yo te voy diciendo lo que dicen acá en el chat. Sí, decime, por favor, porque yo no lo veo. Erosión y sindesmofito L2, L3. Otro dice cuadratura de los cuerpos vertebrales. Otro dice parece un sindesmofito. Y otro dice parece una proliferación. Bien, muy bien. O sea, vamos a volver acá, que es donde está la lesión más importante. Acá Erosión no ve nadie ahí. Nadie dijo erosión. Me parece que no. Sí, Jonathan había dicho igual un poco la imagen. Sí, se ve erosión. Se ve... Sí, acá hay una... Pero tengo que mover la pantalla de la computadora, inclinarla, porque si no la veo borrosa, no se ve. O sea, para verla más oscura. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo, acá se ven las erosiones en el margen de esta vértebra inferior, en el margen superior, y acá en el borde inferior de esta vértebra superior. Estas dos erosiones son lo que llamamos epifisitis anterior o entesitis, y esto es lo que va a dar lugar a asentar ahí el sindesmofito, que es cierto que se ve muy poquito, algo muy tenue, pero aquí es donde van a asentar los sindesmofitos. Sumado a la cuadratura vertebral que dijeron, si quieren acá puede también tener un ángulo brillante,
todo esto también es compatible con una espondilitis anquilosante. Perfecto. Alguien dijo proliferación. Esto no es proliferación. Cuando uno habla de proliferación, lo habla más hacia afuera, algo más vertical, algo más, perdón, horizontal, como es el osteofito. Pero esto es bien sindesmofito, que nace de los ángulos de los cuerpos vertebrales. Bien. Vamos a ver otra patología. Vamos a ver unos casos distintos, son pero bastante parecidos. Fíjense las calcificaciones enormes de estos pacientes, en este caso en los codos, acá en las rodillas. Son pacientes distintos que tienen una dermatomiositis. Estos depósitos cálcicos son depósitos de hidroxiapatita. Esto ya fue estudiado muchos años atrás por Thomas Metzger, que fue un profesor enorme de todo lo que es la patología esclerodermatiforme, y aquí tenemos una paciente, con esta paciente, que tenía una esclerodermatomiositis, tenía mucho compromiso muscular también, no solamente cutáneo, compromiso muscular con enzimas musculares muy elevadas, pero esta paciente, una arquitecta muy joven, si usted le tocaba la piel en cualquier lado, era una piel acartonada. Imposible hacer un pliegue de piel en cualquier parte del cuerpo. Esta paciente con una esclerodermatomiositis muy, muy severa, lamentablemente uno veía cómo se formaba calcio permanentemente, y bueno, lo que más le molestaba era un codo que hubo que drenarlo y salía todo un material de yeso que la aliviaba temporalmente. Bueno, esto lo voy a decir yo porque si no, no vamos a llegar ni a las 11 de la noche, y esta es una placa que ya vimos. Esto es un... Ay, perdón, pero se me dispara solo, yo no hice nada. No es un... Acá está. Esto es un osteofito, ¿ven la diferencia? ¿Ven que nace horizontal? Es una proliferación del hueso. Esto tiene la misma densidad acá que acá. Es la misma densidad. Nace, es triangular, de base proximal. Fíjense, esto es un osteofito típico. Esto es más grosero, pero siguen siendo todos osteofitos, propios de patología osteoartrítica, patología degenerativa. Y esto, como les dije también en otra oportunidad, cuando ya vimos esta placa, esto es una artrosis o una osteoartritis patelofemoral con una gran proliferación a nivel de la cara superior, parte posterior de la patela. Esto es, ¿se acuerdan, no? Por delante, cuando había una lesión acá, hablábamos de entesitis. Cuando esto ocurre, estamos hablando del fenómeno degenerativo. La artrosis o la osteoartritis patelofemoral es tan importante como la que podemos ver a nivel del compartimento interno o del compartimento externo. De paso, me acordé ahora, la patela, ustedes saben que la rótula, ustedes saben que es un hueso sesamoideo, ¿no? ¿Sabían eso? Es el hueso sesamoideo más grande. Y el hueso sesamoideo, yo me acordé ahora que alguien había preguntado la otra vez, al principio, la segunda charla, algo así, de huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos se interponen en los tendones. Y la patela, o sea, esto es un hueso sesamoideo, es el más grande de todos, es la rótula. Bien, vamos a ver otra patología que se puede ver en estas enfermedades del tejido conectivo, como es la necrosis ósea vascular, o la NOA, que ustedes saben que es la muerte celular de una zona del hueso epifisario producido por isquemia. Acá estamos hablando del hueso epifisario. Recuerden que habíamos visto imágenes de infartos óseos, pero ya no era el hueso epifisario. Los corticoides, el alcohol, la hipertensión arterial, la hiperlipemia y la vasculitis han sido asociados con mayor incidencia de necrosis ósea. Y los corticoides a dosis altas y tiempo prolongado podría provocar liberación de microémbolos de grasa. Y ese sería el motivo por lo cual le provocaría esa muerte celular. Entonces vemos acá esta imagen de doble contorno que está por fuera de la cabeza del húmero. Esto es bien, lo ven, ¿no? Doble contorno, una línea, la otra.
Y acá vemos otra doble línea, otro doble contorno, pero en este caso esto está por dentro de la cabeza del húmero. Esta, la anterior, esto es una condrocalcinosis por pirofosfato de calcio típica, y esta, que es una doble línea dentro del hueso, endóstica, esto es por una necrosis ósea avascular. ¿Está clarísima la diferencia entre esto que está por fuera de la cabeza y esto que está por dentro, no? Perfecto. Sí. Buenísimo. Esto es otra imagen ya por supuesto más avanzada de una necrosis ya con colapso de la cabeza humeral. Fíjense que se pierde la esfericidad. Vemos otra imagen, otra necrosis ósea, siempre en el sitio donde se inserta la arteria nutricia de la cabeza del húmero. Fíjense que acá ya hay mucha esclerosis, lo cual habla de más tiempo de evolución. Y vamos a la rodilla, y bueno, también este paciente, si tenemos tiempo, vos me vas diciendo, César, por favor, porque yo no quiero tampoco someterlos a que sea una tortura esto, me gustaría que lo disfrutemos, no los torturemos. Así que Muy bien, yo ya te dije que me tengo que ir a cocinar y a planchar, pero puedo demorarme un poquito más. Bueno, entonces yo te voy a demorar todo lo posible porque son tareas poco gratas, así que esto espero que sea más grato que las otras. Esta es una paciente, es muy interesante, por eso se los comento en un minuto. La paciente tenía un pinzamiento del espacio articular, tenía una artrosis, y la paciente tenía dolores, y le dolía mucho cuando caminaba, y le dolía menos cuando estaba en reposo. La placa que tenía previa era de un año atrás, y no tenía nada, tenía el pinzamiento. Pero acá, en esta placa nueva, tiene esta imagen radiolúcida en el cóndilo femoral interno. Esto es una imagen de necrosis ósea. Necrosis ósea. Y fíjense qué prolijita que es, y así suelen ser las imágenes de necrosis ósea aséptica o avascular de estos pacientes. Otro elemento que aparece es la pérdida de la esfericidad, como les decía acá, pierde la convexidad del cóndilo femoral, se hace plano, y esto es otro de los signos para pensar en una necrosis ósea aséptica. Vemos otro ejemplo, acá tenemos ya más avanzado. Esto es un paciente que tiene no solo la imagen radiolúcida, sino que también tiene el desmoronamiento del cóndilo. Eso también se llama imagen de media luna, bueno, como quieran. Pero sepan que estas son imágenes típicas de una necrosis ósea aséptica. Y vemos esto, y quiero que me digan ustedes la diferencia entre esto y esto. Los dos son necrosis. Estamos de acuerdo, ¿no? Las dos le falta parte del hueso. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Armando. ¿Está Armando o no? Si no, siga, cualquiera conteste. La ubicación y que no es tan definida la imagen puede ser una de las diferencias. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Perfecto. Victoria. Bien, Victoria. Fíjense que esto no es una imagen definida, es una imagen flu, es una imagen que termina en la nada, y esta es una imagen que está bien definida, que está como contenida, y no tiene nada que ver esta imagen bien estructurada, digamos, con esta. Esto es una artritis séptica. Este paciente tenía una necrosis ósea séptica, no aséptica. Y esto era por un Staphylo aureus que fue, bueno, costó bastante mejorarlo, pero por suerte salvó su rodilla. O sea que la diferencia entre la necrosis ósea aséptica y de la séptica es fundamental. Y esta imagen flu es precisamente lo que lo define. Muy bien. Edu, ¿cuál es la diferencia con una osteocondritis ahí? Bueno, ahora vamos a ver esto, fíjate. Fíjate que esto no es una osteocondritis, pero es una osteocondrosis. Sí. Esto es un chico que tenía 12 años en estos momentos, que tenía una enfermedad que ustedes por ahí escucharon o estudiaron alguna vez, un Osgood-Schlatter. No se considera una osteocondritis,
pero este despegamiento en la tuberosidad anterior de la tibia es típica de esto, y estos son varones en general, entre 11 y 14 años, que tienen un dolor exquisito cuando uno presiona sobre la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el tendón rotuliano. Son chicos deportistas que de repente empiezan con un dolor exquisito ahí, y bueno, se los adjudica algún traumatismo por el deporte, o se los adjudica a son los dolores de crecimiento famosos de los chicos, pero que en realidad es una osteocondrosis. O sea que la osteocondritis, respondiendo a tu pregunta, es el compromiso del hueso y del cartílago. Entonces, esto es una osteocondritis, se la consideraba antes, después se vio que no había tanta condritis, sino que era más una condrosis. ¿Sí? Si seguimos, esto es interesante, porque también esto me llegó una paciente que vi, este es un varón que vi hace un tiempo, y que curiosamente su cuñado enfermero dijo, se te fracturó la rótula. Mirá, ¿cómo no te va a doler la rodilla? Se te fracturó. En realidad no le dolía, en realidad tenía una gancitis, tenía una bursitis anserina. Cuando le sacaron la placa, encontraron esto y dicen, claro, ¿cómo no te va a doler? Tenés una fractura de la rótula. No, esto es una rótula segmentada. ¿Cómo se va a fracturar y va a ser un trazo así? ¿Cuándo vieron ustedes un trazo de fractura de esta índole? De ninguna manera. Es le diría casi como una alteración congénita que no tiene la menor importancia. Cuando ustedes ven esto, lo pasan por alto, le dicen al paciente que tiene eso y nada más, para que no lo sometan a otros estudios. Y acá, ¿qué ven? A ver si se animan. ¿Se animan? ¿Está todavía? ¿Paola? Sí, aquí estoy. Muy bien. ¿Qué ves? Si no podés pedir ayuda. Tenés dos comodines, ¿no? No es fácil, no te tocó bailar con lo más fácil, Paola. Aparentemente equivocate, está casi tranquila, normal. Paola, dale. Aparentemente. Aparentemente está como casi normal. Bueno, no. Pero podría ser algo en el calcáneo, quizás. A mí me parece que puede ser el navicular, ¿no? El Navicular, escafoide. muy bien. Que puede ser que no. La parte superior, el escafoide. Muy bien. El escafoide o navicular, dice. Perfecto. Comparemos entonces, vamos al escafoides y comparemos este con este escafoides. Fíjense la diferencia. Ay Dios, yo te juro que no hago nada, no sé, se vuelve loco. Se volvió loco. Te están hackeando el... A mí me lo están hackeando, sí. No, es Roberto que se quiere ir, te está pasando rápido que se quiere ir. Bueno, les prometo que a lo sumo en 10 minutos terminamos. Esto es una necrosis ósea del escafoides. Miren la alteración de la estructura ósea de este y comparen con este que es normal. Este escafoides es normal. La necrosis ósea se puede producir también en huesos pequeños de las manos y de los pies. Y en este caso estamos viendo una NOA del escafoides. Esto es para empezar a ver las necrosis óseas de las caderas. La verdad que esta placa es mala, vamos a ver esta. Y vemos acá ya el desmoronamiento de la cabeza del fémur. Fíjense, acuérdense que la necrosis ósea es eso, es una necrosis del hueso, no es la participación de la articulación. Lo que debemos hacer es evitar el compromiso articular. Esa es la complicación de una necrosis ósea. Entonces acá vemos un desmoronamiento de la cabeza, del fémur, acá vemos de los dos, fíjense cómo se desmorona, cómo se colapsa la cabeza, y la articulación dentro de todo el espacio se mantiene, pero esto termina seguro en una prótesis bilateral de caderas por el grado de destrucción que tienen esas cabezas femorales. Bueno, esto es otra cosa que lo voy a pasar rápido, es una epifisiolisis con una coxa vara, esto es algo congénito. Recuerden, ¿vieron alguna vez esto?
estos son pacientes que en general no consultan, porque como nacen con esto, se van acostumbrando y tienen una marcha prácticamente normal. Entonces lo que uno tiene que medir es el ángulo cérvico-diafisario, y este ángulo normalmente mide 130 grados. Cuando mide menos, como es este, que prácticamente es un ángulo recto, es un coxa vara, cuando mide más es un coxa valga. Son alteraciones congénitas que simplemente para que recuerden que estas imágenes, dávensela para que sepan que existe y que no hay que hacer nada porque el espacio articular es normal. Y estamos ya terminando, pero les quería mostrar algunas cosas distintas. Esto es una hemisacralización de la quinta lumbar con una mega apófisis transversa. Fíjense que acá se hace una neoarticulación que puede ser asintomática o puede ser sintomática y ser causa de su lumbalgia crónica, como tenía este paciente. Esto se ve en estos trastornos de segmentación a nivel de la columna lumbosacra, se pueden ver hasta en un 5% de gente de la población general, y ya les digo, la mayoría pueden ser asintomáticas. Recuerden entonces, sacralización de la quinta lumbar. Paciente con Charcot, esto lo habíamos visto también en su momento, cuando uno ve las subluxaciones sin erosiones a nivel de metacarpofalángicas, es una artropatía de Charcot en una paciente con un lupus eritematoso sistémico. Y esto es una trampita que les puse para que ustedes sepan que esto es una patología ósea y no articular. Cuando ¿Imperfecta? ¿Perdón? ¿Osteogénesis imperfecta dijiste? Sí, no. No precisamente, pero bueno, pero no está mal pensar en que esto es una patología, es una alteración cromosómica. Le digo porque a mí me pusieron esto también en forma muy tramposa, muchos años atrás, para que yo dilucide a ver qué tipo de artritis tenía, y en realidad yo lo único que pude decir de esta placa es que a mí esto de artritis no tenía nada, pero sí tenía deformidades impresionantes en los huesos. O sea que esto no era una patología articular. ¿Se podrían alterar las articulaciones? Sí, pero como consecuencia de las grandes deformidades de los huesos. Y efectivamente yo no hice el diagnóstico, solamente dije esto no es patología que yo vea. Esto se llama síndrome de Apert, si quieren se lo olvidan ya, pero es una alteración cromosómica que tiene múltiples deformidades óseas, tiene una sutura precoz, tiene un cierre precoz de las suturas craneales, tiene caras muy afiladas, en fin, pero esto es para que ustedes sepan que estos pacientes ustedes no tienen nada que ver y lo tienen que derivar al genetista o a quien corresponda, ¿sí? Entonces, y ya estamos terminando, créanme, recordar, ¿cómo leer una radiografía? Primero, observar detenida y meticulosamente. Por favor, esto es lo que estamos tratando de hacer. Entiendo que en forma presencial es más sencillo esto, en forma virtual no lo logré tanto, pero ustedes tuvieron su participación. Y lo primero que tienen que hacer es observar. Lo segundo es localizar y describir bien las lesiones. Si ustedes hacen una buena descripción de las lesiones, van a llegar al tercer punto, que es el diagnóstico. Y si hicieron una buena descripción, van a llegar a un buen diagnóstico. Al revés, si hicieron una mala descripción, no van a llegar a un buen diagnóstico. Entonces, estos son conceptos elementales que me gustaría que quede clarísimo a lo largo de este curso virtual que hicimos de 5 charlas, y que se lleven algunos conceptos claros. Ejercicios para desarrollar la observación, yo le digo lo que yo hice, y a mí siempre me gustó, buscar diferencias. O sea, cuando uno busca las diferencias, está observando, y cada vez observa más detenidamente, y más, le diría, compulsivamente, y termina viendo esas cosas que, como, si son iguales, no son iguales. Hay que buscar las diferencias, ¿sí? Y para terminar, entonces, recuerden que la radiología tiene una plena vigencia en las enfermedades osteoarticulares crónicas. Y quería terminar con una frase de Albert Einstein, que es de él, pero yo la comparto totalmente, que el aprendizaje es experiencia, y todo lo demás es información.
Yo sé que ustedes tienen enorme información, tienen acceso al momento, a la información que quieran, pero por favor vayan adquiriendo experiencia, vayan tratando de aportar más elementos en el examen físico, en el interrogatorio y en esto tan simple como es la lectura radiológica. Así que antes de las preguntas les quiero agradecer mucho toda su atención, para mí fue un gusto enorme y bueno, estoy a disposición de las preguntas que quieran realizar, ¿sí? ¿Preguntas? No, bueno, ¿no hay preguntas para el doctor? Yo no tengo nada que agregar, Edu. La verdad es que nosotros estamos contentos con el curso. Solamente decirles a ustedes que si les sirvió, mucho mejor, esa es la idea, que lo difundan si creen que pueden aprender algo, y después, como dijo Edu, es todo experiencia, vayan viendo, no vean lo que no hay y traten de ver lo que sí tienen las placas, porque a veces vemos más de lo que pensamos que hay y a veces vemos mucho menos, así que, pero eso es experiencia, es ver yo creo que he hecho todos los cursos con Edu y cada vez aprendes cosas nuevas y tiene plena vigencia en el diagnóstico y es lo más accesible que tenemos, así que creo que el curso, por lo menos para ponerle la inquietud y que ustedes vean patología y después digan, a esa placa yo vi algo parecido, le va a servir. Así que bueno, gracias Edu, gracias a todos por participar. Y bueno, no hay examen, así que nada. Después le haremos llegar el certificado del curso. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. No, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Bueno, Edu, Bueno. te dejamos descansar hasta el 7 de septiembre. Tomá fuerzas. Hasta el 7 de septiembre a descansar entonces. No, gracias a todos. Bueno, bárbaro, me sentí muy a gusto, así que estoy con todas las pilas para el 7 de septiembre. Bueno.